Como todos los castellanos de su generación, Alfonso VIII, a lo largo de su existencia, no conoció otra cosa que la guerra con los almohades. Su abuelo, su padre y él mismo pasaron la vida combatiendo contra esos bereberes fanáticos, competentes urbanistas, eso sí, y obsesivos constructores de castillos. Por eso, y por su firme determinación sustentada en una férrea voluntad, en cuanto consideró que Castilla volvía a ser lo suficientemente fuerte, sintió llegado el momento de volver a enfrentarse a los almohades en una batalla campal definitiva. No obstante, aleccionado por la traición de sus volubles aliados tras el desastre de Alarcos, su primera preocupación fue la de impedir que los demás reyes cristianos atacaran Castilla mientras él estaba en campaña por el sur. Junto con Alfonso VIII participarían, aparte del rey de Aragón, su aliado Pedro II y el de Navarra, su archienemigo Sancho VII, algunos miembros de los países más al norte de los Pirineos, ya más acostumbrados a los temas de las cruzadas en Palestina. El Papa Inocencio III prestó su más decidido apoyo al proyecto del rey castellano y tuvo muy buenos motivos para hacerlo. Si a eso añadimos que en menos de una década la cristiandad había sufrido dos derrotas trascendentales frente al Islam, por un lado la batalla de los Cuernos de Atín en Palestina y por otro el propio desastre de Alarcos, pues este último había producido casi el hecho de hacer desaparecer el reino de Castilla y con él más sólido muro de contención contra la expansión almohade por Europa. La cristiandad necesitaba desesperadamente una gran victoria. El Papa Inocencio III era plenamente consciente de ello, y quién mejor que los españoles para sacarles a los europeos las castañas del fuego cuando su bonita civilización occidental estaba amenazada. Entre los musulmanes, el ejército estaba formado por tropas profesionales mercenarias. En las Navas combatieron bereberes, árabes, andalusíes, arqueros turcos y kurdos, y también incluso mercenarios cristianos. Al principio el ejército almohade salió de Marrakech en febrero de 1211 y llegó prácticamente a la cara sur del estrecho de Gibraltar. De tal manera y de tal forma era numeroso aquel ejército que, a pesar de que se utilizaron muchos barcos, se tardaron más de 15 días en que los barcos transportaran hombres, animales y pertrechos hasta la orilla norte del estrecho de Gibraltar. 4 meses tardaron en llegar a Sevilla, y una vez instalados en las afueras de la ciudad, el califa, para mantener ocupadas a las tropas y de paso socavar la moral del enemigo, desencadenó una cadena de ataques a enclaves cristianos transfronterizos que continuaron hasta poco antes de la batalla. Por parte de los cristianos, en junio de 1212, en las afueras de Toledo se reunió un ejército como no se había visto otro en la Castilla medieval. Hay que destacar una costumbre que luego tuvo sus consecuencias en las relaciones con los caballeros que habían acudido desde el norte de los Pirineos, porque en la península ibérica naturalmente la guerra era el elemento fundamental por el que se vivía.
Y entonces todos participaban en ellos, señores, pueblo llano, incluso es más, no solo eran los señores feudales los que arrastraban consigo a las personas que dependían de ellos, sino que incluso los concejos municipales formaban milicias que fueran también a la batalla. En realidad el ejército cristiano estaba formado pues por unos guerreros que los podíamos llamar profesionales, que eran los caballeros, y las órdenes militares. En la batalla de las Navas participaron templarios, hospitalarios, de la Orden de Santiago y también de la Orden de Calatrava. También conviene señalar que Alfonso VIII lo que hace es dar carta de naturaleza a una ceremonia de investidura de un caballero medieval que empezó en tiempos de Alfonso VII, el emperador, en 1124. Entonces, lo que hace Alfonso VIII ya es darle una imagen mucho más seria y formal, y se terminaron de definir las virtudes dignas de imitación que debía encarnar la caballería: cordura, fortaleza, mesura y justicia. Desde tiempo inmemorial, y con con un convenio que no escrito, pero sí aceptado por ambas partes, tanto por Al-Ándalus como por los reinos cristianos, se tenía la costumbre, o si queréis, una situación especial, como era el de perdonar la vida a aquellas guarniciones que se rendían de las plazas asediadas. Esta costumbre, o sea, la costumbre de defender la vida de aquellos que se rendían en combate, no era bien entendida, ni fue bien entendida por los caballeros que habían venido del resto de Europa, fundamentalmente por una razón. Todas las cruzadas que se habían hecho a Palestina tenían como finalidad el acabar con los infieles. Y el acabar con los infieles en el plano físico llevaba implícito pues que los bienes y propiedades de aquellos infieles pues naturalmente pasaban inmediatamente a poder de las fuerzas cristianas. Dicho esto, pues resulta muy complicado de entender para estas personas, y sobre todo por la formación que tenían, el hecho de que aquí había que respetar tanto a judíos como a ciertos musulmanes que convivían más o menos pacíficamente en la zona dominada por los reyes cristianos. Y así pues ahí se pueden destacar varias cosas en las cuales pues uno es un ataque que hicieron en Malagón, que cuando Alfonso VIII se enteró de ello le sentó muy mal y dio instrucciones de que eso no volviera a suceder. Y al oír aquello, pues las tropas, podemos llamarlas foráneas, pues dijeron que mire usted qué bien, pero que aquí hace mucho calor y nosotros nos volvemos a casa. Y entonces efectivamente se volvieron a recuperar su camino hacia el norte y de paso intentaron invadir Toledo. Menos mal que el rey había previsto esta circunstancia y había dado instrucciones concretas y había dejado medios suficientes para que los toledanos pudieran resistir el ataque de aquellas personas que habían venido a ayudar en una cruzada, pero no entendieron que lo que en otros sitios era una cruzada, en la península ibérica era otra cosa. Solo se quedaron, cuentan las crónicas,
unos 250 caballeros ultramontanos mandados por dos nobles de origen español, el catalán Arnaldo, arzobispo de Narbona, y Teobaldo de Blazón, hijo del burgalés Pedro Rodríguez de Guzmán, que había sido mayordomo mayor de Alfonso VIII y había muerto combatiendo en Alarcos. En realidad hay una anécdota suficientemente conocida, porque mientras que de Alarcos casi no se ha dicho nada a lo largo de la historia, en las Navas de Tolosa ha sido muy divulgada y hay mucha información sobre ella. Y concretamente hay digamos, una especie de aventura militar en la cual los almohades pues habían jugado la estrategia de replegarse y de ceder el terreno a los cristianos con la sana intención, la sana entre comillas, de que cuando llegaran a Sierra Morena, para atravesarla lo tuvieron que hacer por el paso de la Losa, que es un desfiladero estrecho y abrupto donde sin duda pensaban los almohades iban a aniquilar con toda facilidad a las fuerzas cristianas. En ese momento cuenta la historia que se presentó un pastor, Martín Alaja, que mostró a los príncipes castellanos pues un paso alternativo por lo que hoy actualmente se conoce como el Puerto del Rey, y que entonces no era más que una vereda de pastores, y gracias a ella pudieron evitar la fatídica trampa mortal que los aguardaba en el camino de la Losa. Ya en el campo de batalla hay bastantes cosas que conviene destacar. Entre ellas que con el abandono de las tropas que habían venido del norte de los Pirineos, pues prácticamente la diferencia era considerable a favor de los almohades, porque probablemente habría entre 20 y 25.000 sarracenos, mientras que el número de los cristianos habría 7 u 8.000, con lo cual pues la superioridad numérica de los almohades volvía a ser abrumadora. Además, en esta ocasión eran los almohades quienes habían elegido el terreno, y en él, naturalmente, el lugar más favorable. No hay que olvidar tampoco que los cristianos habían llegado, fatigados efectivamente por el intenso calor que hacía en la zona, sino que además habían estado un mes de agotadoras jornadas, asedios y conquistas, cargados de impedimenta y bajo un sol de justicia. Estaban preocupados los cristianos por la posición que iban a adoptar los musulmanes, y sin embargo pues hubo unos cambios en cuanto a la estrategia a emplear en la batalla, que efectivamente sirvió de mucho la derrota en Alarcos, porque se utilizó la retaguardia como tropa de reserva. Además se intercaló la infantería entre la caballería, y así, cuando los jinetes sarracenos atacaban en los famosos tornafulles, los ballesteros cristianos se adelantaban cada uno acompañado por un compañero que llevaba un gran escudo ballestero que les protegía a los dos. Entonces formaban en línea y disparaban contra los musulmanes con mortífera efectividad. En este momento se pone también de relieve que la ballesta, que fue un invento romano, se le había añadido un estribo en el extremo anterior que, sujeto con el pie, permitía tensar aún más la cuerda y hacer disparos más potentes.
En este caso, los jinetes, la caballería ligera almohade llevaba una protección ligera, no era como habíamos descrito digamos, la vestimenta y la impedimenta de la caballería pesada cristiana. Y claro, no era ya lo importante, no era la capacidad de penetración de las saetas, sino su mayor alcance, porque incluso los arqueros turcos y kurdos podían ser derribados antes de que los cristianos estuvieran al alcance de los temibles arcos compuestos, que era lo que portaban estos turcos y estos kurdos al servicio de los almohades. Así, cuenta las crónicas, que a diferencia de lo ocurrido en Alarcos, los que en los preámbulos de la contienda dejaron el terreno sembrado de cadáveres de caballeros y caballos, fueron los jinetes turcos, los bereberes y los árabes, volviéndose en su contra los efectos de la estrategia tornafulles que intentaron. Hay que añadir un dato que es curioso y por eso os lo quiero contar. Entre Alarcos y las Navas se había producido una innovación técnica poco considerada en los textos, pero de capital importancia en el desarrollo de la batalla. En las cotas de malla precedentes, cada anilla enlazaba con otras dos. Así eran en Alarcos. Las flechas de punta piramidal que usaban los arqueros almohades las atravesaban y penetraban profundamente en el cuerpo del caballero. Pero en las cotas de malla que se empiezan a utilizar en las navas, cada anilla enlazaba con otras 4. Así las flechas no las atravesaban o penetraban muy poco, causando en todo caso heridas superficiales a través de los perpuntes. Además, los caballos cristianos ya iban protegidos con su propia cota de malla. Y estos dos aspectos fueron especialmente trascendentes en una batalla en la que las crónicas de ambos bandos coinciden en señalar que cada vez que los arqueros musulmanes lanzaban una andanada de flechas, el sol quedaba oculto y la sombra se extendía por el campo de batalla. Ya está, vale. Yo creo que ha quedado muy bien.